¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta actividad organizada por la Red Argentina del Pacto Global, que, como bien saben, forma parte de nuestros programas dedicados a economía circular. Específicamente, este webinario, nos vamos a dedicar a la innovación en plásticos. Ya mismo les voy a presentar a quienes nos acompañan en el día de hoy, pero antes que nada, quería que desarrollemos una pequeña reflexión, algo que les voy a pedir en instantes porque seguramente les solicitamos que presten atención, oídos, a lo que las expertas van a comentarles en instantes. Pero yo lo que les voy a pedir es que cerremos por un segundo los ojos y pensemos en una imagen que está siendo viralizada intensamente durante los últimos años. Esa imagen de un barco en alta mar con una grúa y una red extrayendo toneladas de plásticos y volcándolas sobre su proa. Esa imagen la piensan, la recuerdan, seguramente la vieron. Bueno, eso significa una gran contaminación sobre nuestros mares, cómo se ven afectadas la fauna marina y seguramente de manera directa o indirecta, cómo nuestra calidad de vida también se ve alterada. Frente a este tema, la Organización de las Naciones Unidas viene desarrollando conferencias dedicadas al tratamiento de lo que sucede en los océanos y creó hace unos años una plataforma específica de acción para que la industria esté trabajando intensamente en esto que nosotros llamamos innovación en plásticos. Porque no es solamente los mares, sino también la tierra y el aire. Y por eso nos parecía fundamental desarrollar un grupo de trabajo como lo venimos haciendo desde hace unos años aquí en la Red Argentina del Pacto Global y tener la compañía de Letia, de Eugenia y de Ana, una empresa específica que trabaja sobre la economía circular y la innovación de plástico. Así que lo primero que les voy a pedir a ellas es que hagamos una pequeña ronda de presentación de las tres y luego comenzamos a dialogar, aclarándole entonces a todos las bienvenidas una vez más por participar de este webinario de la Red Argentina del Pacto Global. Eugenia. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Hola a todos y todas. Como bien dijo Marcelo, bueno, este es un tema muy importante que pensamos que podría ser interesante para un webinario, ya que debería ser un tema de agenda tanto a nivel mundial como en los diferentes países, y de hecho lo está haciendo. En mi caso particular, yo me desempeño como directora académica de carreras de grado y posgrado en gestión ambiental de una universidad privada, que es la Universidad Blas Pascal de la ciudad de Córdoba, y también soy docente de dichas carreras. Em, También hago docencia en la Universidad Nacional de Córdoba, en el área de posgrado, y siempre estamos trabajando desde la universidad en estas temáticas que hoy en día son muy necesarias, como el plástico, la huella de carbono, la economía circular en general, todos temas que hoy son muy necesarios si queremos cumplimentar los ODS que nos propone la Agenda 2030. Gracias, Eugenia. En- Aletia. Hola, buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarles esta mañana desde Ciudad de México. Yo soy profesora e investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, una de las 3 universidades públicas de Ciudad de México, y desde hace 15 años me dedico a la investigación en torno a los plásticos y sus efectos ambientales, especialmente cuando se convierten en residuos. Esto lo he hecho a partir de la colaboración con distintos gobiernos locales, empresas, organizaciones de la sociedad civil, y a partir de eso me tocó coordinar en México el Inventario Nacional de Fuentes de Contaminación Plástica, desarrollado en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Muchas gracias. Gracias, Aletia. Ana. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Ana Completa, soy vicepresidente de FAEN. Nosotros somos una empresa fabricante de envases plásticos industriales distribuida en 2 unidades de negocio, pero las 2 unidades de negocio son plásticas. Nacimos en el año 2006, pero a partir del año 2016 decidimos liderar un cambio hacia otro nivel de conciencia con el entorno y por eso integramos una estrategia de sostenibilidad
que es la que rige un montón de acciones y actividades que venimos desarrollando desde el año 2016. Estamos apasionados con esta temática a pesar de ser una empresa de la industria plástica, pero el mensaje que quiero dejar es que a pesar de estar en este lugar, digamos, donde la industria plástica está un poco mal vista, tiene una connotación bastante negativa, se pueden hacer un montón de acciones para mitigar el efecto climático. Gracias, Ana. Y nos acompaña también Carolina Rimoldi, que es la responsable de comunicaciones de la Red Argentina del Pacto Global, y Natalia Fontanet, quien es la responsable del vínculo con las organizaciones que integran nuestra red, las organizaciones de la sociedad civil y también las pequeñas y grandes empresas que forman parte de nuestra red. Así que a ellas también les agradezco que nos acompañen en el día de hoy y que nos den apoyo para poder desarrollar esta tarea. Decíamos, Eugenia, al principio de esta reunión que coordinabas un grupo de trabajo dentro de la Red Argentina del Pacto Global, específicamente de economía circular. Digo, para aquellos que no conozcan mucho qué es lo que hacemos en la red del Pacto Global, está bueno que cuentes específicamente este universo tan particular de economía circular y de la conformación de ese grupo. Perfecto. Sí, es un grupo de trabajo que está integrado por miembros de diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, y de todos los sectores que forman parte de la economía del país y de distintas partes de Argentina. La idea es trabajar con ellos durante 5 encuentros, temáticas vinculadas a la economía circular y que se puedan intercambiar experiencias. Siempre surgen nuevos aprendizajes, acciones que desarrollan otras empresas que las podemos implementar en las nuestras. Se trabajan temas muy importantes como por ejemplo la huella de carbono, cómo planificar la sostenibilidad, qué podemos hacer desde la gestión ambiental, cómo implementar sistemas de gestión ambiental. Y bueno, y en este trabajo de la economía circular y de cómo implementar estrategias circulares en los distintos negocios, es que el tema del plástico, el tema de la utilización del agua, de la utilización de la energía, son temas que siempre están, digamos, siendo tratados y que es donde las organizaciones más innovan, más trabajan, más se preocupan por tratar de disminuir el consumo de estas de materias primas y ver la manera de cómo pueden valorizar o mantener el valor de los productos o servicios que ellas mismas generan y ofrecen. Es una experiencia muy linda porque se realiza un intercambio donde se promueve la simbiosis entre las organizaciones y se van conociendo también más lo que hace cada uno y esto promueve esta asociación. Hay organizaciones que están como muy avanzadas ya en esto de la economía circular, que incluso han ganado premios a niveles nacionales e internacionales. Entonces, bueno, una experiencia muy enriquecedora que se busca esta conexión y el poder encontrar soluciones que puedan ser viables en lo que es la economía de nuestro país y den una solución a esta problemática ambiental que no solo, digamos, afecta al planeta en sí, sino también en el caso, por ejemplo, de los plásticos, también afecta muchísimo a la salud de la población. ¿Tanto es el riesgo, Aletia? ¿Tanto nos estamos dando cuenta entre las empresas, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil que se nos fue? No No la la veo, estoy Aletia. viendo. No la estoy viendo. La hemos perdido. Bueno, Nati, a ver si reaparece y yo sigo dialogando con Ana. Sobre esto de la conciencia, Ana, ¿no? De qué grado de conciencia, bueno, en tu caso específico estás trabajando permanentemente con este material, pero ¿cómo se fue, cómo viste que las empresas del sector fueron incorporando los riesgos dentro de la elaboración del producto? Bueno, en nuestro caso puntualmente, nuestro punto de partida, como les decía recién, nosotros nacimos en 2006, pero a partir del año 2016 nuestro punto de partida fue empezar a tener otra conciencia. Y eso fue dado por el punto de partida fue, fabricamos un envase de un solo uso. O sea, esa premisa, fabricamos un envase de un solo uso, para nosotros fue lapidario, fue tremendo,
fue realmente un shock para nosotros darnos cuenta que estábamos fabricando un residuo, que estábamos contaminando de una manera realmente impresionante y dijimos, tenemos que hacer algo con esto. Y a partir de ahí empezamos a tomar diferentes acciones hasta que desarrollamos una estrategia de sostenibilidad que fue abarcando distintas partes de la empresa. Esto arrancó digamos, como una expresión de deseo, pero esto fue tomando primero algunas áreas, se armó un comité, el comité luego fue tomando pocas áreas y después nos dimos cuenta que la sostenibilidad tenía que abarcar todas las áreas de la empresa. Y así es como que lo hicimos transversal a todas las áreas y realmente obtuvimos grandes logros. Hoy la sostenibilidad... ¿Sigo? No, porque ¿Sí? yo después quiero profundizar en cómo se elabora el producto, digo, porque me parece que es interesante Ok, para que la gente que nos ok, acompaña ok. sepan exactamente cómo vos estás elaborando el producto. Pero antes Les yo tenía una cuento. pregunta, por eso digo, pero antes yo tenía una pregunta con Alteria, es sobre si, si nota que los gobiernos, las organizaciones empresarias y de la sociedad civil han incorporado el riesgo de la elaboración del plástico a como se viene realizando ahora, y qué tipo de riesgo considera que hoy existe en nuestra vida si seguimos produciendo los plásticos como se producen hasta ahora. Aletia. Sí, perdón, Marcelo, se perdió el audio un momento. No ¿Podrías importa. repetir la pregunta? No, lo que te Tenían decía problemas con la... simplemente es, en el contacto que vos tenés con organizaciones empresarias, con gobiernos, con sociedad civil, con la academia, ¿cómo viste, algo que estábamos hablando con Ana, que fue creciendo la conciencia de los riesgos de seguir elaborando los plásticos como está hasta ahora? Y concretamente, si podés desarrollar un poco más, ¿cuáles son esos riesgos que hoy existen? Si son mayores, menores, disminuyeron o aumentaron. Sí, la producción de plásticos ha crecido de manera exponencial a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso sin duda ha traído muchos beneficios a nuestra vida. Nadie puede negar que son materiales increíbles que permiten que tengamos condiciones de bienestar que de otra forma serían imposibles. Sin embargo, esta producción que está llegando a los 400 millones de toneladas anuales, más o menos, se ha ido cada vez enfocando más en productos plásticos de vida útil corta. ¿Qué quiere decir? Que son productos que utilizamos y desechamos rápidamente, como envases, embalajes, empaques, productos desechables. Y eso ha hecho que la cantidad de residuos plásticos también crezca exponencialmente. Debido también a nuestras malas prácticas de manejo de residuos, un porcentaje muy significativo de estos residuos plásticos terminan en el ambiente. Y se ha comprobado que en caso de que no hagamos nada y continuemos con las mismas tendencias, pues la cantidad de plásticos en el mar podría triplicarse para 2040. Cuando los plásticos llegan a los ecosistemas naturales, perdemos todo el control sobre los mismos y van a interactuar con estos ecosistemas, afectando su funcionamiento y también los servicios ambientales que nos brindan. Y a veces consumimos ese mismo plástico, ¿no? En la Exacto. fauna marina o en el mismo aire, ¿no? Estamos respirando a veces también plástico. Hay plástico en nuestro cuerpo, eso ha sido documentado ya, se encuentran microplásticos en la sangre, en las heces, en distintos órganos del cuerpo, que algunos de ellos son ingeridos a través de los alimentos, muchos de ellos vienen en las bebidas, pero el 60% son inhalados, son pequeñas microfibras que están presentes en el aire y que entran a nuestro sistema respiratorio. Te veía afirmar, Eugenia, tu preocupación sobre esto y seguramente con algunos datos que vos también tenés con respecto a esto, ¿no? Sobre los riesgos. No te abramos el micrófono, por favor. Sí, Ahí está. exacto. Un dato que me llamó la atención justamente a lo que venía hablando Aletia, que un dato que lo leí en un paper, es que cada persona por semana introduce en su organismo, por estos medios que comenta Aletia, 5 gramos de microplásticos por semana, lo que equivaldría a una tarjeta de crédito, o sea, una tarjeta de débito de crédito, el peso lo ingerimos o entra en nuestro organismo por semana
En Argentina, por ejemplo, se han hecho estudios. No hay muchos estudios científicos en lo que es el microplástico en las aguas, pero los que hay están focalizados en la cuenca del Río de la Plata, en Bahía Blanca, en algunas zonas costeras de la Patagonia, y ya muestran que hay más de 16 especies de peces que tienen microplásticos en su organismo. Y la mayoría de ellas son especies que consumimos como alimentos. O sea que sí, estamos expuestos, no solo es una realidad mundial, sino también acá en Argentina estamos expuestos a los plásticos todo el tiempo, bueno, que traen aparejada una serie de consecuencias a la salud, hasta como una situación extrema, un desarrollo de cáncer, por ejemplo. Más allá del plástico que tomamos contacto todos los días, estaba pensando, Ana, en esos baldes de pintura que uno, nada, ha usado y ve, y ustedes trabajan mucho sobre esto y tratan de encontrar una solución y una innovación a ese tema, ¿no? Me parece que podríamos desarrollar un poco más sobre la tarea que ustedes realizan en la compañía. Sí, te cuento. Nosotros, como te decía recién, nosotros tenemos dos unidades de negocio. Una son los bidones, que es el bidón para el agro, y el otro producto que comercializamos es el balde de pintura. Con respecto al agro, ya hay una ley promulgada que es la 27279, que es la ley de fitosanitarios vacíos. Esta ley está promulgada desde 2016 y la ley propone que todos los registrantes, o sea, nuestros clientes, los que envasan el producto por ejemplo, el glifosato, como un ejemplo, todos los registrantes tengan que hacerse cargo de todos los envases que ellos ponen en el mercado. Entonces, de esa forma tienen que hacerse cargo de la recolección y recoger y además la trazabilidad de todos esos envases. Esa ley ya está armada, está promulgada y ya está en funcionamiento. Nosotros, como parte de esa cadena, somos los fabricantes de esos envases. Tuvimos que adquirir una nueva tecnología para incorporar ese plástico que se recoge de bidones ya usados, que se limpian, que se vuelven a reprocesar, y esa tecnología que nosotros adquirimos y que también nuestros colegas es una tecnología de bidón tricapa. O sea que los bidones tricapa tienen la capa interna y la externa de plástico virgen, y en la capa interna va hasta el 60% de la cantidad que se recupera de bidones que se recuperan de los campos. Con lo cual esa ley es una maravilla. Esto ya está en funcionamiento y esto fue una ley, como te digo, obligatorio para todos. En el caso de los baldes no funciona así. Para los baldes todavía no hay una ley que abarque o que condicione a los fabricantes de pintura. Yo actualmente estoy formando parte de Ecoplas, que es una entidad que se dedica a todo el tema de sostenibilidad de los plásticos, y estamos formando parte de reuniones mensuales para tratar de armar una prueba piloto para que esto tenga, digamos, un carácter de ley nacional. Hoy no hay nada al respecto. Hoy los baldes que se utilizan en pintura terminan tirados, terminan dispuestos en lugares no deseados o en los domicilios. O sea, hay toda una incógnita con respecto a esto, pero la verdad es que sería fundamental que hubiera una ley que regule también el uso de este tipo de envases, el uso y la disposición de estos envases y además del producto que queda dentro de los envases, como por ejemplo la pintura residual que muchas veces pasa. No está esta ley y realmente es importantísimo que hoy, de parte de nuestras autoridades, de parte de los gobiernos, que tomen este tema. Y nosotros lo vamos a hacer, como te decía, como iniciativa privada, con un montón de agentes de distintos actores que formamos parte de este grupo de Ecoplas, pero mientras no haya una ley que impulse a través de políticas públicas o sea, lo que sea, digamos, un circuito, o sea, no propongo un circuito determinado, sino que hasta que no haya una ley que regule esto, realmente va a ser algo que está digamos, en la iniciativa de cada empresa en particular. Nosotros tomamos esta iniciativa porque te dije, a partir de 2016 tomamos conciencia de esto, pero no todos están haciendo lo mismo, no todas las empresas de pintura están viendo están trabajando en la misma dirección, algunas sí, otras no, pero si hubiera una política que englobe y que regule toda esta operatoria, sería maravilloso. Qué bueno escuchar la necesidad de regulación en algunos mercados, ¿no? Sí. Que nos sirve Sí. para protegernos a nosotros. Digo, cuando la regulación Exacto. es para proteger la vida misma, digamos. Y es interesante viniendo este comentario de parte de la propietaria de una empresa, digamos, que la propia empresa esté Sí. diciendo,
queremos que nos regulen en el sector, porque necesitamos, esto hace también una sana competencia, ¿no? Aquel que contamina y aquel que no Exactamente. contamina, bueno, tiene que estar en igualdad de condiciones para Por competir ejemplo, sanamente, por ¿no? ejemplo, claro, te doy un ejemplo. Por ejemplo, en España, a las empresas que utilizan X porcentaje de plástico recuperado, plástico reciclado, los benefician con un determinado porcentaje en positivo, ¿no? Entonces yo digo, en la medida en que no haya este tipo de Claro. incentivos fiscales para que las empresas cada vez se interesen más, va a quedar, si no va a quedar, todo esto va a quedar en lo filosófico, que está muy bueno, pero no termina ahí, hay que ¿No? llevarlo a la práctica. Y entonces digo, desde el momento en que haya este tipo de impulsos de políticas públicas con beneficios fiscales, con beneficios lo que sean, de ahí nos vamos a sentir tentados todos cada vez más a impulsar todos los temas de economía circular, que hoy nosotros lo estamos haciendo por decisión propia. Pero bueno, la verdad es que sería muy bueno que todos lo hagamos y que todos seamos beneficiados también. Y de esa forma evitar que se siga consumiendo mayor cantidad de plástico virgen y cada vez más estemos incorporando criterios de economía circular, que es lo importante, o sea, recuperar, reducir, que es la primera de las R que tanto nos impulsa, nos rige en la economía circular de nuestro entorno, ¿no? Y le quiero preguntar a Letia cómo es en México, si tiene conocimiento de legislaciones específicas sobre la materia, como nos contaba recién Ana, que sucede aquí en Buenos Aires, en la República Argentina. Sí, en México tenemos atraso con respecto a este tipo de regulaciones. La regulación que nos menciona Ana se podría clasificar como una regulación de responsabilidad extendida, donde las empresas toman la responsabilidad de los productos que ponen en el mercado. Esto es un motor no solo para aumentar la circularidad, sino en general para la innovación, porque las empresas entonces tienen una mayor motivación para diseñar productos y envases que puedan recuperarse y reciclarse. En México no tenemos esta ley todavía para ningún tipo de envase y es algo que se encuentra en periodo de discusión. Se están trabajando modificaciones a nuestra Ley General para la Gestión Integral de los Residuos y también una nueva propuesta de ley de economía circular a nivel federal que aún no sabemos si será aprobada. Mientras tanto, los estados, que son la forma en que está organizada nuestro país, han establecido regulaciones locales. Sin embargo, estas regulaciones locales a veces son dispares y lo que está permitido en un estado está prohibido en el estado de junto y eso genera un panorama muy complejo para el sector industrial e incluso para los consumidores. Entonces, se está trabajando en este momento en tratar de generar este marco regulatorio federal que permita tener objetivos comunes y poder avanzar en los mismos. En el mes de noviembre, Eugenia, se va a realizar en la provincia de Córdoba un congreso internacional sobre economía circular. ¿Tenés conocimiento si en la provincia en particular hay alguna tarea específica sobre el tema plásticos o legislación en algunos municipios o en la provincia? La verdad que yo no lo conozco y por eso te consulto a ver si vos lo conocés. Sí, en la provincia de Córdoba exactamente se va a realizar ese congreso, o sea, se han hecho otros, pero en realidad, digamos, lo que impulsa esto es más que nada el municipio de la ciudad de Córdoba, que en la gestión, en la actual gestión, es como que puso su foco en lo que es la economía circular. Legislaciones hay varias, pero también como bastantes diferentes pero focalizadas más que nada en este plástico de un solo uso, con el tema de las bolsas de supermercado. Por ejemplo, hay municipios en donde directamente está prohibido entregar la bolsa, municipios de la provincia, y en otros donde queda elección del consumidor si quiere llevar su propia bolsa o quiere pagar por una bolsa de plástico que la entrega el supermercado, pero también desde la municipalidad, desde la provincia, se están incentivando mucho a empresas que quieren reciclar y innovar en todo este tema del plástico, a pequeños grupos empresarios que quieren empezar con esto. Han impulsado y hay muchas mini pymes, podríamos llamarlas,
que reciclan el plástico y lo utilizan para producir cosas con fines sociales, como por ejemplo 3C Construcciones, que fabrica casas con fines sociales, viviendas, hechas a base del reciclaje del plástico. Después está Ecolif, que recicla plásticos de diferentes tipos y fabrica azulejos, fabrica marcos de anteojos, que empezó en realidad fabricando marcos de anteojos con fines sociales, luego se expandió, fabrica piezas de tableros de ajedrez, por ejemplo, todo con plástico reciclado. Y siempre la provincia y en especial el municipio, la ciudad, está buscando apoyar estas iniciativas. Entonces, desde hace más o menos 4 años se viene trabajando fuerte en esto y, por ejemplo, la ciudad de Córdoba ha cambiado gran parte del mobiliario de sus espacios verdes, bancos de plaza, juegos, los ha cambiado por estos bancos y estos juegos hechos con plástico reciclado. Sí, viene como avanzando bastante fuerte y impulsado un poco desde el municipio de la ciudad de Córdoba, pero se está extendiendo, digamos, a nivel provincial. Ahora, Aletia, la duda es, nosotros tenemos el plástico, ¿cuánto nos resta poder reemplazar ese material? ¿No? A poder utilizar en determinados productos no la necesidad de reciclar el producto, sino cambiar la producción del producto. O sea, que el plástico sea otro elemento que no sea contaminante. ¿Es posible este camino? Sí, es viable. Debemos tener en cuenta que el universo de productos plásticos es tan amplio que vamos a tener un conjunto de soluciones y que distintas soluciones van a ser aplicables a diferentes productos y aplicaciones. En este caso, la idea de sustituir el plástico es viable en algunos casos, sin embargo, tiene que hacerse con mucho cuidado y basado en conocimiento científico real. No podemos irnos simplemente con la idea general de que algo por ser biodegradable o por ser madera o por ser metal va a tener menores impactos ambientales. Para tomar una decisión informada, lo que debemos hacer es tener una visión de todo el ciclo de vida del producto, de los impactos que se generan en la extracción de materiales, en la producción, durante el uso y en el fin de vida. Teniendo este panorama completo, podremos analizar si para una determinada aplicación el plástico es nuestra mejor opción o no. Lo que sí se ha encontrado es que muchas veces el problema no es el material plástico, el problema es que nosotros lo desechamos. Es decir, si nosotros sustituimos una aplicación desechable de plástico, por ejemplo, una bolsa de plástico del supermercado por una bolsa de papel del supermercado, en realidad no estamos avanzando en la solución. Tendremos que irnos moviendo hacia productos que sean reutilizables y a los que podemos dar muchos ciclos de uso. En ese sentido, en ocasiones la solución mejor será un producto plástico reutilizable en vez de un producto plástico desechable. Ana, vos estabas hablando precisamente de eso, ¿no? Es decir, cómo modificar la forma de producir el producto independientemente de cómo se recicla el producto. Exactamente. Bueno, nosotros iniciamos un camino y les cuento un poquito cómo avanzó esto. Dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad, nosotros diseñamos una línea verde de envases y ahí tenemos, digamos, subproductos y distintos proyectos. Uno, por ejemplo, el primer proyecto es un envase un 20% más liviano y es un envase que es un monomaterial que no tiene burlete, que no tiene junta y que facilita su reciclado. Eso es menos materia prima, menos relleno sanitario, menos huella de carbono, o sea, es todas ventajas. Otro de los proyectos fue que iniciamos en el año 2018 un proyecto con plástico de origen de fuentes renovables. Este proyecto fue muy avanzado, fue muy interesante, una petroquímica brasileña, que la ventaja que ellos ofrecían es que generaba la mitad de huella de carbono que el resto de las materias primas plásticas de origen fósil. Realmente eso fue un proyecto muy lindo, muy interesante. De hecho, nosotros hicimos en colaboración con el INTI un análisis de ciclo de vida entre un envase
fabricado con plástico fósil y otro envase fabricado con este bioplástico de fuente renovable proveniente del azúcar, y ciertamente generaba la mitad de huella de carbono. Eso fue durante nosotros eso finalmente no lo pudimos comercializar porque todo este stock realmente explotó en el mundo y todo este cupo que había lo tomaron en Europa y China, con lo cual quedó para Latinoamérica, quedó para un próximo proyecto para 2024-2025. Pero así todo, nosotros nos encontramos con otro, digamos, un cambio, un viraje de tendencia. Así como veníamos en 2018-2019 con bioplásticos de fuentes renovables, nosotros asistimos cada 3 años a ferias de plástico que se hace en Alemania, y realmente la tendencia que notamos acá fue realmente muy diferente. La importancia y la vedette y la estrella de esta feria es el plástico recuperado, el plástico extraído de los mares, de los vertederos, y realmente la economía circular fue el centro de esta feria. A mí realmente me emocionaba ver, lo conté en otro espacio, me emocionaba ver los stands, y los stands decorados con plásticos que fueron recuperados de los mares, todos deteriorados y bueno, lastimados un poco por el efecto de la erosión marina, y realmente cómo hoy en día la importancia está puesta en el plástico reciclado. Y bueno, en base a esto, nosotros también veníamos desarrollando envases también con envases con plástico reciclado proveniente de 2 fuentes. Uno, que es el plástico reciclado de nuestro propio scrap, del scrap industrial, y el otro es el plástico reciclado del PCR, el famoso PCR que ahora se escucha mucho, que es el plástico post-consumo, el plástico que fue utilizado, recuperado y puesto en valor nuevamente para ser utilizado en nuevos envases. Esto realmente es lo que nosotros confirmamos y vimos en esta feria que se hizo en el año 2022. Como te decía, en el 2019 la estrella era los plásticos biobasados. En el 2022 la estrella fue la economía circular y los plásticos recuperados de los mares. De los mares y del ambiente, ¿no? Claro, Ana. El tema es, siguiendo el pensamiento de Ana sobre la tarea del reciclado, pero el proceso del consumo. Digo, ¿cuánto necesitamos cambiar nosotros nuestra mentalidad a la hora de consumidores de ese plástico? Me parece que ahí está, no sé en porcentaje, ¿no? No sé si dentro de, si 0 a 100 es la contaminación de determinado producto, ¿cuánto es de la responsabilidad de malas acciones en el consumo, por llamarlo de alguna manera? Aletia. Realmente esa es la problemática con la que nos está... no sé. No, está bien. Te escucho, Ana. Después voy con Aletia. Esa es la problemática con la que nos estamos encontrando, ¿no? La falta de concientización, la falta de realmente de tener esta mirada más interesada en el ambiente y dejar de solicitar o querer todo el tiempo plástico virgen, y sino ir hacia... Por eso creo que lo importante está en la concientización del público en general, ¿no? El cambio de mentalidad de consumo. Bueno, en la República Argentina no sé qué sucede en México. Hoy nos hablaba Aletia de la bolsa de papel y la bolsa de plástico. Bueno, la bolsa de papel acá en la República Argentina nunca funcionó, digamos. Jamás nadie le gustó recibir ningún tipo de producto en una bolsa de plástico. Nadie, no les gusta a nadie. Todo el mundo quiere su bolsita de plástico, y por más que lleve ahora la bolsa en el supermercado, si puede conseguir en el verdulero, en el carnicero o algo, la bolsa de plástico para después usarla en el tacho de residuos, lo va a hacer, digamos. Siempre va a tratar de tener una bolsa de plástico. Hablemos sobre la realidad, sobre el cambio de conciencia, no necesario, Aletia. Sí, en este tema de economía circular todos tenemos un rol que jugar. La industria tiene que comprometerse, tiene que contribuir con innovación, con sistemas que nos permitan recuperar todo. Esto debe estar en un marco regulatorio, pero sin duda el punto clave es también la acción de cada uno de los consumidores. Nuestro consumo, que tiene que ver desde las decisiones de compra que hacemos cuando preferimos un producto con menor impacto ambiental. Para hacerlo necesitamos información que nos tienen que dar las empresas, y después responsabilizándonos de su manejo. Una vez que ese producto ya no tiene posibilidad de ser utilizado, corresponde al generador, a cada uno de nosotros,
hacer lo correcto, separarlo en la fuente para que posteriormente su aprovechamiento se realice en la forma más eficiente posible. Si yo separo las botellas de PET, por ejemplo, y las llevo a un centro de acopio, las entrego en un punto limpio, en algún punto de este tipo, y están sin otra contaminación, sin haber sido mezcladas con otros residuos, el proceso técnicamente se simplifica. Tengo menor necesidad de separación y menor necesidad de limpieza. Y al simplificarse se vuelve más costeable. Y ahí la economía circular no solo nos da un beneficio ambiental, sino también se empiezan a generar beneficios económicos. Cada uno de nosotros como individuos tiene estos roles como consumidor y después como responsable de la gestión de sus residuos. Tuvimos una introducción recién de una persona, Eugenia, con el nombre tuyo, que apareció recién en pantalla. No sé quién era, Sí, mientras ya, No hablaba sé. Letia. ya lo saqué, no se preocupen. Una cosa medio extraña. Discúlpame, Aletia, pero justo en el final de tu conversación había aparecido una persona. Te escucho una reflexión tuya, Eugenia, sobre el cambio de mentalidad necesaria por parte de todos nosotros como consumidores. Sí, exactamente. Bueno, tenemos que hacer un cambio bastante grande en este tema, pero también, como bien decía Alitia, tenemos que disponer de información y en eso las etiquetas, los ecoetiquetados son muy importantes. Recién Ana hace un rato hablaba de que ella trabajo pertenece a Ecoplas. Ellos tienen un sistema de certificados de ecoetiqueta que se pone en los productos que le permite saber al consumidor cuánto de plástico reciclado tiene ese envase y además se le suma un código QR que puede ingresar y saber cuáles son los impactos ambientales que esto puede producir. Entonces yo creo que por ahí sí. Hace falta mucha comunicación, hace falta trabajar desde la educación. Hoy tenemos una ley de educación ambiental integral que es obligatoria, entonces trabajar desde la primaria, o sea, desde los distintos niveles. Yo creo que ya se viene un cambio de conciencia. Hoy la conciencia que tenemos nosotros a nuestra edad no es lo mismo la conciencia que hoy tiene un nene de 5 o 6 años. A veces, muchas veces los hijos están corrigiendo a los padres de acciones vinculadas a tirar un residuo en la vía pública o qué se recicla o qué no se recicla. Y muchas veces también, bueno, se han hecho encuestas acá en Argentina donde se le pregunta a la gente si estaría dispuesto a estos cambios de hábitos, a separar en origen. Y la mayoría está dispuesto, algunos dicen que no saben cómo hacerlo, por eso es importante la preparación, la educación formal e informal, trabajar mucho en ese tema y también la responsabilidad de los gobiernos, porque por ejemplo, acá en Córdoba sucedía de que se separaban, cada persona en su casa separaba los residuos y X día venían a retirar, no sé, los plásticos y el aluminio, y resulta que el camión nunca pasaba, y cuando pasaba, el día que pasaba, juntaba todo. Entonces, eso también es deja de ser para las personas un incentivo para separar, porque si yo me preocupo por separar y después viene el municipio o el recolector de residuos y lo junta todo. Entonces creo que hay un trabajo muy grande para hacer que no solo, digamos, a nivel individual en cuanto a la educación, sino también a nivel gubernamental, como para que se pueda dar algo integrado que realmente funcione y se pueda ir tomando conciencia de la problemática. Ahora, Ana, la economía circular para una organización empresaria, para una empresa, ¿es dinero? ¿Es aumento de gasto? ¿Es una cantidad de recursos que debe ser asignada? ¿Cómo evalúa en general el sector, por ejemplo, en el cual vos trabajás, la tarea de ponerse la meta de ser una industria ecosustentable? Bueno, yo siempre digo que realmente la sustentabilidad
te jerarquiza como empresa, pero uno no vende un producto más caro porque uno es una empresa sustentable. O sea, yo no vendo un balde más caro porque tengo una estrategia de sustentabilidad. Eso hace digamos, al concepto de empresa, pero eso no permite, digamos, o a lo mejor un cliente, si tiene una empresa que tiene una gestión sustentable con otra que no la tiene, seguramente va a elegir el que la tiene, pero digamos, la sustentabilidad es algo que uno, bueno, como te decía recién, es algo que tiene que ser, en nuestro caso por lo menos, fue una convicción desde los accionistas y que esto cascadeó un poco a la organización. Si no hay una convicción, si no hay una convicción realmente con esto, es muy difícil romper las barreras porque a nosotros nos pasó. Arrancamos, ¿qué es sostenibilidad? ¿Qué es sustentabilidad? ¿Qué quieren O sea, hacer tuviste una ahora? conversación con tus socios te plantearon dudas. Claro, sí, con mis socios y con nuestros equipos también, porque la gente venía acostumbrada a trabajar hacía 10 años de una forma y de repente incorporamos la sustentabilidad y ¿qué es? Y fue romper un montón de paradigmas dentro de la organización. Y bueno, cambiar también de proveedores, cambiar la mirada, e inclusive con nuestros clientes, porque la sustentabilidad tiene que ver digamos, de los dos lados, ¿no? Nosotros somos una empresa B2B, no llegamos al consumidor final, y nosotros tenemos proveedores y tenemos clientes que venden esos productos. Con lo cual tenemos que convencer a nuestros clientes de la importancia de usar este tipo de envases y a su vez necesitamos este tipo de materia prima y que bueno, todos sabemos lo complicado que fue que durante este último periodo conseguir materia prima de PCR, materia prima de fuentes renovables, que en el mundo están más accesibles, acá menos. Entonces, bueno, es un poco complicada esa tarea, pero realmente, nada, es una decisión, ¿no? Es una decisión que después la gente termina sumándose con mucho esfuerzo, pero es un cambio de mentalidad. Pero hay que tomar en consideración, digo, si no tomamos en Sí, consideración el factor económico, sí, como decían las tres hace un rato, digamos, nos quedamos en meras palabras, digamos, estamos hablando de exacto. empresas, estamos hablando de consumo, estamos hablando de la economía de Sí, países que se ven afectadas de manera directa sobre la producción o no de plásticos. Aletia, me imagino sí. que también es una tarea que desde la academia, desde la ciencia, se preocupan cómo dar soluciones, pero que al mismo tiempo sirvan para el negocio. Sí, claro, es un gran reto porque efectivamente, sobre todo al inicio de este tipo de esfuerzos por parte de las empresas, muchas veces hay que invertir y la ganancia no se ve en el corto plazo. La ganancia se va generando después en términos de la responsabilidad social de las empresas, en términos de una diferenciación, pero para que esta diferenciación exista necesitamos explicarle al consumidor para que efectivamente pueda elegir a estas empresas y estos productos que tienen un compromiso real con la circularidad. Y necesitamos generar también estímulos económicos para las empresas a partir de exenciones de impuestos, de compras verdes por parte del gobierno y distintas medidas que favorezcan el surgimiento de este tipo de iniciativas. En un marco donde no haya regulaciones, donde cada quien pueda vender lo que sea, donde no tengamos ecoetiquetado, a las empresas les va a costar mucho más trabajo. Si queremos que se comprometan, tenemos que darles herramientas que permitan que ellos también se beneficien en el mediano plazo económicamente de adoptar medidas de circularidad. De esa es la tarea que desarrollamos usualmente en el Pacto Global, en la red argentina del Pacto Global, en nuestros grupos de trabajo, en nuestros programas de acción. Creemos firmemente en este camino de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de la Agenda 2030, pero al mismo tiempo nunca sacando de foco que lo importante es empresas que crezcan, que se desarrollan, que generen empleo y que le den desarrollo a nuestras naciones. Ese es el objetivo fundamental que nosotros tenemos en el Pacto Global y toda la red mundial del pacto, Eugenia, y de eso estamos trabajando y con eso trabajamos en el grupo de trabajo, trabajamos en los programas de aceleradores que tenemos con Natalia y con Carolina, y también me imagino que en los programas de capacitación ejecutiva, ¿no, Eugenia? Sí, así es. Se trabajan con todos estos temas y sobre todo viendo, ¿no es cierto? Porque recién leía algunos chats, viendo el potencial que tiene también Argentina y que
y que a pesar de las complejidades, como bien contaba Ana, existen un montón, muchísimos emprendimientos. Hoy en Argentina existen 2.750 pymes que trabajan con el plástico y que le proporcionan empleo directo a más de 50.000 trabajadores, por ejemplo. Em, y, y así también hay una gran necesidad de incrementar este fuerte trabajo que hacen las empresas con el tema del reciclado del plástico, porque por ejemplo en Argentina se generan, según el Observatorio de Residuos Peligrosos de la UBA y de la Universidad de Rosario, 11 millones de toneladas de plástico al año, de las cuales solo el 6% se recicla, pero que no es digamos, no es un dato raro, porque a nivel mundial alcanzamos un 9%, incluso Estados Unidos el año pasado apenas recicló el 2% de los 51 millones de residuos plásticos que generó. Entonces, queda mucho por hacer en esto, por eso es importante las capacitaciones. Pero también, como decía, hay muchas empresas que se dedican a esto en Argentina. Por ejemplo, hay un emprendimiento de hace un par de años que es muy importante, que es con la trochita, con el tren este patagónico, donde con los residuos que separan las personas, plásticos que separan las personas en su hogar, se genera un biocombustible por pirólisis, y este biocombustible es utilizado por la comunidad, y al mismo tiempo ya se han hecho pruebas para ver si este tren, la trochita, puede funcionar con este biocombustible. Entonces hay cosas muy importantes, muy novedosas. Ya en Argentina, desde hace varios años, se vienen reduciendo el peso de los envases, por ejemplo, de yogur, de gaseosa. Los envases gaseosos de 2 litros redujeron su peso en 5 años, más o menos 58 gramos que pesaba cada envase a 42 gramos. Entonces esto es muy importante. Los envases de yogur desde el año 1970 a la actualidad han reducido su peso en gramos a más de la mitad. Se hacen muchos esfuerzos por tratar, que Ana lo comentó también en uno de sus productos, tratar de usar la menor cantidad de materiales en un producto, por ejemplo, eliminando la etiqueta de los envases. Se trata también, por ejemplo, es muy difícil para los que separan tener envases plásticos de diferentes colores, entonces se está migrando ya a envases de color transparente. Marcas de gaseosas reconocidas han cambiado sus envases verdes de una gaseosa por envases transparentes. Bueno, y todo esto son avances que se van haciendo, pero la capacitación es muy importante en todo esto. Por eso creo que este webinario y todo lo que se va trabajando y se va haciendo va como poniendo el granito de arena, ¿no? En esta problemática que para este año, en el Día Mundial del Ambiente para Naciones Unidas, el lema fue sin contaminación por plásticos, ya que para Naciones Unidas es un tema muy preocupante y está trabajando fuertemente sobre esto. Gracias, Eugenia. Les voy a pedir a las 3 un segundito nada más. Me voy a dedicar a leer algunos de los mensajes, porque recién Eugenia hizo mención, algunos de los mensajes que estamos recibiendo en el chat, así compartimos. Aquellos que nos están acompañando en el día de hoy tienen algunas cosas para decir. Marisa Gabriel dice, hola, por aquí Mara, coordinadora de la certificación de plástico enviado de Unplastify. En Unplastify acompañamos empresas en el proceso de reducir el uso del plástico descartable desde el análisis de la línea de base hasta el rediseño estratégico e implementación. Desde la certificación medimos el impacto de las acciones implementadas y premiamos la desplastificación. Combatir todo el plástico, otro material, es trasladar el impacto ambiental a otro aspecto, decía Mariam Salas. Si es importante limitar todos el uso de este plástico. El cambio de consumo es lo que hay que dar en los materiales. Asimismo, varias empresas fabrican productos con PCR, plásticos reciclados, decía Liliana Pagliano. En todas las aplicaciones plásticas se están reduciendo los espesores, algo que hablaba recién Eugenia, en más de un 50%. Esto lo decía Liliana Pagliano.
Ana es de Faen, una empresa que fabrica envases plásticos que hacen muchas acciones vinculadas con la economía circular. Alguien que te alienta y que dice N, no sé quién es, pero bueno, habla sobre eso, Ana. Ecoplas, la representación de Ecoplas, en Santa Fe hay casos también muy buenos. La Municipalidad de Rafaela, siempre hay un rafaelino, Natalia Fontanet, tiene un trabajo de recolección diferenciada. Nos cuenta una persona que casualmente se llama Natalia Fontanet. Miren Yo. ustedes. En el colegio secundario Secantás estamos recuperando materiales plásticos de los hogares para trasladarlos a las instituciones que se encargan de introducir esta materia prima a la producción de un nuevo producto. Excelente webinar, nos dice Roxana Quinteros. Muchas veces la educación social ambiental no va de la mano de las infraestructuras y logísticas de los estados municipales y provinciales. Coincide con Eugenia. Así que bueno, muy activa la participación por parte de aquellos que nos acompañan en el día de hoy. Carla Strapa dice, sumado a lo que comentan, pienso que se ve un incremento sostenido de consumidores responsables, por lo que es importante el reporte y la información por parte de las empresas que toman la sostenibilidad como filosofía. Los consumidores conscientes se inclinarán por los proveedores responsables. Obviamente, la generación de políticas públicas que apoyen la sostenibilidad es clave en esto, pero desde nuestro rol hay mucho que podemos hacer. Así que, para ir terminando, si les parece, señoras, muy agradecidos de escucharlas, muy interesante todo lo que le dijeron. Vamos haciendo un cierre, ¿les parece? Aletia, te escuchamos con unas palabras de cierre sobre tu participación en este movimiento tan intenso de llevar adelante la innovación de plásticos en la economía circular. Sí, bueno, nuevamente agradecer la oportunidad de tener este diálogo, de aprender de mis compañeras y de platicar cómo es un poco la situación acá en México. Estamos a las puertas de un tratado global para reducir la contaminación plástica que se está negociando en la ONU. Esto seguramente traerá cambios, pero no tenemos que esperar a que llegue este tratado global para empezar a actuar. Las empresas que tengan iniciativas en torno a la reducción de la contaminación por plásticos seguramente van a estar mejor posicionadas cuando estas nuevas medidas se implementen a nivel global. Efectivamente requiere un esfuerzo, requiere un cambio de mentalidad dentro de la industria, dentro del gobierno y por parte de la sociedad. Pero tenemos que hacerlo. Estamos en un punto de quiebre donde es necesario tomar acciones urgentes. Y en esto todos tenemos que tomar parte. Gracias. Gracias, Aletia. Ana, te escucho. Nos todos. Bueno, lo que quería dejar como mensaje es que realmente los que lideramos empresas hoy en día hay un cambio de mentalidad totalmente notorio y no debemos perseguir, y creo que esto es así, nosotros estamos muy convencidos, que no alcanza solamente con los beneficios económicos, sino que también tenemos que buscar en beneficios ambientales y sociales. Hoy debemos perseguir a la par de los beneficios económicos, que toda empresa tiene que ganar dinero, beneficios ambientales y sociales. Porque también quiero resaltar algo que no dijimos antes, que es el tema todo el tema de la recuperación de plástico, de la economía circular. Involucra sectores que estaban quizá en la marginalidad y que también se encuentran con nuevas fuentes de trabajo. Entonces me parece que el tema de la economía circular tracciona también todo lo que es la parte social y moviliza todo este sector que quizá está un poco relegado. Con lo cual, nada, me parece que desde la economía circular podemos cerrar los 3 ejes. Así que nada, muchas gracias y bueno, nada, gracias por todo. Ahora seguimos, Ana. En la ciudad de Córdoba, la empresa Obras y Servicios de la ciudad de Córdoba trabaja muy articulado con organizaciones de la sociedad civil en el reciclado, en la recuperación de materiales. Hacen un trabajo muy intenso de la municipalidad, por eso Ha generado infinidad de fuentes de trabajo, ha generado todo el tema del reciclaje del plástico, ha generado una cantidad de fuentes de trabajo y ha movilizado sectores que estaban muy invisibles, te diría, a la sociedad. Exactamente, Ana. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a compartir ahora con Natalia una encuesta
para que ustedes nos den la opinión sobre cómo fue este seminario, cómo vieron los contenidos, la exposición, los tiempos. Lo ponemos al aire, digamos, por decirlo de alguna manera, y mientras tanto, mientras ustedes responden, le pido a Eugenia que dé cuenta de las palabras finales de este seminario. Eugenia. Bueno, también muchas gracias por esta participación y concuerdo con Ana de que la circularidad aporta muchos beneficios sociales. De hecho, este documento internacional que contaba Aletia que está generando Naciones Unidas habla de que si podemos trabajar en economía circular en el plástico, de acá es un documento que ellos proponen soluciones para el año 2040. Se podrían generar 700.000 puestos de trabajo nuevos y llegar a en el mundo a estos sectores más vulnerables. Pero también, como dijo Aletia, no esperar esto, sino empezar y continuar trabajando. Por eso yo primero felicito a todas las empresas argentinas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, que están trabajando en el tema, aliento a que lo sigan haciendo y también que cada uno de nosotros, invito a que cada uno de nosotros como ciudadanos asumamos también nuestras responsabilidades en cuanto a nuestro consumo y desde cada uno, desde los sectores donde estamos trabajando y podemos tener influencia, alentar a digamos, a los gobiernos a que generen normativas, leyes, incentivos, para que no solo, digamos, como dice Ana, se beneficie o se proteja el ambiente, sino que también tenga un impacto social que es importante en países como el nuestro. Gracias. Eugenia, decinos y compartinos dónde se pueden comunicar contigo para tener más información al respecto, el correo electrónico, si te parece. Bien, ¿lo escribo por chat o lo digo? Sí, decilo y escribilo por chat, Bien. ambas cosas. Mi email es ealanis con z @vp de Universidad Blas Pascal v.p.edu.ar. Ahora lo Gracias y lo escribo en pones el en el chat. chat. Aletia, si podés hacer lo mismo, decirnos dónde podemos obtener más información, en una página web, en un correo electrónico y la información también volcarla en el chat. No te escuchamos ahora, no te estamos escuchando. Sí, ahora claro. Sí. Puede ser por correo electrónico, aletia, ALETHIA, @azc.uam.mx, y pueden seguir todo el proceso de negociación de este tratado global en la página del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. También van a encontrar información muy valiosa en documentos generados por las páginas de organismos latinoamericanos como la CEPAL. Gracias, Aletiana. Bueno, a mi mail, ana.completa@faen.com.ar. Y si no, en la página web www.faen.com.ar. Gracias, Ana. Natalia, tenemos la encuesta, tenemos resultado de la encuesta. No, ya está, es una encuesta que sirve para Interna. que tengamos el registro. Así que No bueno, podemos compartir ahora los resultados. no se comparten los resultados. Esta vez no vamos a quedar Pero con lo que le quería decir a una de las personas que escribió Sí. en el chat, lamentablemente para cumplir con los tiempos, no hemos podido responder las preguntas y las respuestas del área de preguntas y respuestas de este Zoom, así que nos comprometemos a pasarle las respuestas una vez que termine este webinario. Muy bien, señora Natalia. Ana, Aletia, Eugenia, ha sido un enorme placer compartir con ustedes esta mañana y adentrarnos en este tema. Gracias, que estén muy bien y gracias por estar aquí y muy buen fin de semana a todos, que disfruten y puedan descansar. Gracias. Muchas Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Aletia, Habremos por sumarte. Y Ana, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a ustedes, por favor.